De forma insólita, el New York Times dedicaba un espacio considerable a España, después de que un impactante informe estadístico llegara a su redacción. El documento desglosaba cifras que desafiaban toda lógica. El número de jóvenes estadounidenses que estudiaban español crecía a un ritmo sin precedentes. No era la economía, ni el poder militar, era una cultura del alma la que silenciosamente estaba transformando los Estados Unidos. Este reportaje especial, una rareza para los medios norteamericanos, ¿qué fenómeno revelaba exactamente? Para entenderlo, debemos retroceder a la historia detrás de este artículo, antes de que sacudiera al mundo. Charles Milner era un editor veterano del New York Times. Durante más de 30 años, había permanecido en la primera línea del periodismo económico, documentando innumerables vaivenes de la economía mundial con su análisis frío y un arsenal de datos estadísticos. Para él, España siempre había sido una nación conocida por su sol, sus fiestas y una economía cíclicamente inestable, un lugar encantador para vacacionar pero carente de una influencia cultural global sostenida. En la época en que la economía española experimentaba auges y caídas dramáticas, para Charles y muchos otros occidentales, España era sinónimo de una cierta informalidad y una pasión admirable pero poco práctica en el mundo de los negocios. Charles era uno de los que mantenían firmemente este estereotipo. Consideraba que España, aunque vibrante y acogedora, carecía del poder blando original y la disciplina necesarios para marcar tendencia. Económicamente podía ser un actor regional, pero había perdido la fuerza para influir en las corrientes culturales del mundo. Este prejuicio estaba tan arraigado en su mente que nunca lo había cuestionado. Por eso, cuando un nuevo conjunto de datos estadísticos aterrizó en su escritorio, se quedó sin palabras. El número de usuarios de aplicaciones para aprender español había aumentado un 300% respecto al año anterior. El uso diario de expresiones populares españolas como qué guay, vale, o qué mono entre la generación Z se había disparado. El número de estudiantes de secundaria que elegían español como asignatura optativa también había alcanzado un máximo histórico. ¿Se trataba de una moda pasajera o de un fenómeno social en toda regla? La pregunta brotó en su mente con una fuerza inesperada. La joven periodista Lily Mackenzie se acercó con su smartphone, mostrando un vídeo en el que adolescentes hablaban español con una naturalidad asombrosa. El vídeo superaba las decenas de millones de visualizaciones. La sección de comentarios estaba inundada de frases como la musicalidad de este idioma es tan cálida, y la cultura española te hace sentir relajado. El español estaba empezando a integrarse en la vida cotidiana de la gente, mucho más allá de las tapas y el flamenco. Al principio, Charles se negó a creerlo. Sin embargo, las cifras y la respuesta del público coincidían. No era una fiebre accidental, sino el reflejo de un cambio emocional en toda la sociedad, el germen de un nuevo valor que no podía medirse con indicadores económicos. Mientras reflexionaba, recordó un viaje a España a principios de los 90 para cubrir su integración en la Unión Europea. En aquella época de despegue económico y transformación social, los españoles que conoció transmitían una vitalidad y una resiliencia inexplicables. No habían perdido su orgullo, pero nunca lo pregonaban. Aunque en su momento le pareció un lugar fascinante, nunca se le ocurrió profundizar en su dimensión espiritual. Pero ahora el español se expandía por todo el mundo. La amabilidad, la pasión, la importancia de los lazos sociales y esa filosofía de vivir para disfrutar, estaban siendo reevaluadas. No solo en Estados Unidos, en el Reino Unido, Francia, Alemania, Corea del Sur y Australia, el número de personas que aprendían español también estaba creciendo a un ritmo vertiginoso. Esta resonancia no provenía de su poderío económico, sino de una identificación con el calor humano inherente a su estilo de vida. Charles se dio cuenta de que, quizás, durante mucho tiempo habían malinterpretado el verdadero significado de la riqueza. Era extremadamente raro que el New York Times abordara un tema económico desde una perspectiva cultural. Sin embargo, la magnitud del fenómeno que tenía ante sus ojos ya no podía ser ignorada. Charles dio una orden clara a Lily: escucha, ve a buscar los corazones que se esconden detrás de los números. Averigua por qué los estadounidenses de hoy anhelan tanto el idioma de España. Encuentra la respuesta. Sobre el papel, los datos dibujaban la crónica de una transformación de valores colosal.
Lo que él no sabía entonces era que aquel reportaje se convertiría en el comienzo de una revelación que demolería los cimientos de sus propias convicciones, construidas a lo largo de 30 años. Tras recibir las instrucciones de Charles, Lily Mackenzie comenzó su investigación de campo. Su primera parada fue el centro de Seattle, en la costa oeste. En una cafetería de la ciudad, un grupo de adolescentes, cada uno con un café con leche en la mano, charlaba animadamente en español. «¡Qué pasada! Esto es súper mono», decían, intercalando las expresiones con naturalidad en sus conversaciones en inglés. Lily no pudo evitar grabar la conversación antes de acercarse a preguntarles por qué usaban el español. Uno de los estudiantes respondió con una sonrisa, «porque tiene una calidez que no existe en inglés. No suena como si estuvieras discutiendo». A medida que avanzaba en su investigación, Lily fue testigo de escenas cada vez más sorprendentes. En las papelerías, los cuadernos de diseño español y las agendas de marcas como Miquel Rius eran un éxito de ventas, con largas colas frente a las cajas. En los supermercados, cada vez más amas de casa llevaban bolsas de tela reutilizables con frases como «buen provecho» y «gracias». No se trataba solo de las series de éxito internacional, una delicadeza y una estética típicamente española se estaban infiltrando silenciosamente en la vida cotidiana. Mientras tanto, en la costa este en Nueva York, las clases de español en las universidades estaban tan solicitadas que era casi imposible conseguir una plaza. Mirando desde fuera del aula, se veía a los estudiantes practicar una y otra vez, con esfuerzo y entusiasmo, frases como «buenos días» y «gracias». Las palabras de un estudiante en particular le dejaron una profunda impresión: «Cuando hablo español, mi corazón se calma. No sé por qué, pero me siento más sereno». Lily sintió una enorme curiosidad por esa sensación. Quizás el español era más que un simple idioma, era un conjunto de palabras capaces de transformar el ambiente. Si el inglés se especializaba en la expresión directa y contundente, el español poseía una musicalidad suave y envolvente. ¿Y si era precisamente esa diferencia lo que estaba sanando el espíritu de los jóvenes que vivían en la estresante sociedad moderna? Lo que la dejó aún más perpleja fue descubrir que esta ola de españolización se había extendido incluso al mundo empresarial. Durante una de sus entrevistas, visitó una pequeña empresa fabricante de piezas mecánicas llamada Olympia Inc. En las paredes de la compañía estaban escritas en grande palabras como pasión, comunidad, respeto y equilibrio. El director, el señor Robert Miller, explicó que había decidido adoptar la filosofía de gestión de las pymes españolas, ese enfoque práctico y humano, después de que su nieta le dijera al abuelo: «las empresas en España son geniales». Lo que buscaba no era la eficiencia a toda costa, sino el orgullo del equipo. «Cuando comprendí que esta era la forma de hacer las cosas en España, el impacto fue tremendo», afirmó con una convicción palpable en su voz. Desde que implementaron este método, en 3 años la productividad había aumentado un 30% y la expresión en los rostros de los empleados se había iluminado. Cuando Lily informó de esto a la sede central, Charles se quedó en silencio. Estados Unidos aprendiendo de España. Para un hombre que durante años había profesado la fe en el racionalismo económico, aquello era sencillamente incomprensible. Sin embargo, el material de vídeo de Lily reflejaba, sin lugar a dudas, el rostro de una nueva América. Por la noche en su oficina, Charles pulsó el botón de reproducción. En la pantalla aparecieron un camionero con una pegatina de gracias en español en el salpicadero, trabajadores de una fábrica juntando las manos en señal de agradecimiento frente a una estantería, y estudiantes en un aula gritando sonrientes: «¡Buen provecho!». Acompañado de una música serena, Charles observó el vídeo y contuvo la respiración. La posición de España en el panorama internacional era compleja. ¿Cómo podía entonces tocar tan profundamente el corazón de la gente? Esta pregunta pronto se convirtió en una certeza. No se trataba de una simple importación cultural, sino de que algo estaba germinando en el interior de los propios estadounidenses. Una era que buscaba lo espiritual por encima de lo material, la tranquilidad por encima de la eficiencia. Sin que nadie se diera cuenta, España se había convertido en el símbolo de esa nueva era. A la mañana siguiente en la reunión de editores, Charles lo anunció: «Esto no es solo una noticia. El mundo está cambiando silenciosamente de rumbo. Y debemos ser testigos presenciales de ello». En sus ojos reapareció el paisaje de la España que había visto 30 años atrás,
una vitalidad bulliciosa que albergaba un orgullo sólido. Y ahora, era esa calidez la que estaba conmoviendo al mundo. El viaje de investigación de Lily la llevó por todos los rincones de Estados Unidos. Primero se dirigió a Dallas, Texas. En un rincón de una vasta zona de almacenes, en un centro logístico, trabajaba un camionero llamado David Johnson. Desde que su hijo de 21 años falleciera en un accidente de tráfico, se había encerrado en sí mismo. Sin embargo, un día una película española que un colega le recomendó cambió su vida por completo. No transporto mercancías, sino los recuerdos de alguien. Al contar esto, sus ojos volvían a brillar con una luz renovada. Comenzó a aprender español y pegó en el salpicadero de su camión adhesivos con las palabras gracias y aprecio. Cada vez que aprendo una palabra en español, siento que estoy hablando con mi hijo, confesó. Lily sintió un nudo en la garganta. Allí sin duda existía una fuerza que trascendía el lenguaje y tocaba el alma. A continuación, visitó Wall Street, en Nueva York. Allí Lily conoció a una vicepresidenta de élite del sector financiero, Ellen Lin. En el pasado, había creído firmemente que los números eran la única verdad, y había priorizado el beneficio por encima de todo. Sin embargo, desde que su hija se aficionó a la música pop española y empezó a decir en casa buen provecho, y qué rico, el ambiente familiar cambió. La niña aprendió a ser agradecida y a valorar la comida. Puede que sea algo pequeño, pero para mí fue un shock tremendo. A través de esta experiencia, Ellen se interesó por el calor humano, español, ese espíritu de cálida interacción entre las personas. Desde entonces cambió su estrategia y comenzó a invertir en empresas que valoraban la confianza a largo plazo en lugar del beneficio a corto plazo. Quiero ver no solo números, sino un valor que permanezca en el corazón. Su enfoque de inversión dio un giro radical y, como resultado, obtuvo rendimientos que superaron la media del sector. En la costa oeste, en la fábrica de un pequeño pueblo, la reforma de Olympia Inc. continuaba. El director, Robert Miller, había importado la filosofía de mejora continua española, integrando plenamente su cultura laboral. Por ejemplo, el saludo matutino, la organización y limpieza, y el intercambio de tarjetas de agradecimiento entre los empleados. Al principio todos estaban desconcertados, pero a medida que se daban las gracias unos a otros, el ambiente de la fábrica cambió. La productividad aumentó un 30% y la tasa de rotación se redujo a la mitad. Uno de los empleados le dijo a Lily: he llegado a amar esta empresa y a sentirme orgulloso de mi trabajo. La filosofía española había encendido una llama de esperanza y renovación en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Pronto Lily descubrió que este fenómeno no se limitaba a Estados Unidos. En Londres las clases de español llevaban 3 años con las matrículas agotadas. En París los jóvenes habían empezado a saludarse con buenos días y que te sea leve. En las fábricas alemanas, la mejora continua, al estilo español, se había convertido en un manual de gestión. Y en Australia, el número de personas que estudiaban español por interés cultural superaba con creces a quienes lo hacían por motivos económicos. La profesora Lie Clark lo explicó así: la gente suele aprender otros idiomas por razones prácticas, pero estudian el español de España y sus matices por una sensación de confort. Es un fenómeno extremadamente particular en el mercado lingüístico mundial. Lily anotó en su cuaderno de campo: de la era de la eficiencia a la era de la sanación. España se está convirtiendo en el faro que guía este camino. Regresó a Estados Unidos para informar a Charles y desplegó sobre la mesa de la redacción un grueso dossier de materiales. Los datos que contenía eran asombrosos: el 86% de los estudiantes de español tenían menos de 30 años. Los vídeos relacionados con España, que incluían términos como guay, mono, majo o gracias, acumulaban cientos de millones de visualizaciones. La facturación de los productos de diseño español vendidos online había crecido más de un 100% respecto al año anterior. Esto ya no podía explicarse como una simple moda de las tapas. Era una revolución silenciosa que estaba teniendo lugar en el corazón de la gente. Mirando los datos, Charles respiró hondo. Lo que Estados Unidos había perdido, quizás España todavía lo conservaba. Sin darse cuenta, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Este fenómeno no puede explicarse con cifras económicas. Lo que la gente busca no es velocidad ni poder, sino calidez y orgullo.
Charles comprendió que aunque la época en que España asombraba al mundo con sus conquistas había pasado, ahora, en este preciso momento, estaba conmoviendo al mundo con su alma. En la sala de reuniones del New York Times, Charles dijo con calma: este reportaje irá en primera plana. El titular será «La revolución silenciosa». En el instante en que sus palabras cesaron, el ambiente en la redacción cambió. La era en la que el gigante económico Estados Unidos aprendería del gigante cultural España estaba a punto de comenzar. Mientras leía detenidamente el informe de Lily, Charles sentía como los valores en los que había creído durante toda su vida se desmoronaban lentamente. Siempre había confiado en los números y considerado que el crecimiento económico era la prueba irrefutable de la prosperidad. Sin embargo, lo que tenía ante sus ojos era la influencia espiritual de una nación que a menudo se enfrentaba a sus propios desafíos económicos y políticos. Cada una de las historias que Lily relataba le tocaba una fibra sensible. Una fábrica en un pequeño pueblo, agotada por la búsqueda incesante de la eficiencia, había redescubierto la palabra orgullo. Una ejecutiva financiera que consideraba el beneficio como el principio supremo había empezado a basar sus acciones en la confianza. Y un camionero sumido en la desesperación había retomado el rumbo de su vida gracias a una simple palabra de agradecimiento. Todos estos eran cambios que no podían explicarse con la economía. De repente Charles pensó en su propia familia. Desde que su hija se había ido de casa, las conversaciones en la mesa se habían vuelto escasas. Con su esposa, solo hablaban de trabajo. No sabía desde cuándo, pero incluso la sencilla frase «buen provecho» había desaparecido de su hogar. Quizás, en esa cotidianidad donde la gente en España encontraba el verdadero sentido de la riqueza. Miró por la ventana el vasto paisaje nocturno de Manhattan y sintió una cálida oleada en lo más profundo de su pecho. En la sala de reuniones del New York Times, el debate sobre si publicar el reportaje en primera plana continuaba. Esto idealiza demasiado a España, carece de respaldo económico, se escuchaban voces críticas. Sin embargo, Charles replicó con calma: este no es un reportaje económico. Es un reportaje sobre la regeneración de la humanidad. Estaba convencido de que el mundo estaba empezando a tomar conciencia de un activo invisible, el alma. Países donde el PIB crecía, pero la felicidad disminuía. Sociedades que deberían ser prósperas, pero se sentían solas. Lo que Estados Unidos, con todas sus contradicciones, estaba aprendiendo de España en ese momento era, en esencia, una forma de vivir. En una nota para la redacción, Charles escribió: España es respetada no porque sea un modelo de éxito económico, sino porque es un modelo de superación constante. Era el testimonio de una historia en la que la gente, a pesar de enfrentarse a desafíos geopolíticos, crisis y cambios sociales, seguía mirando hacia adelante y apoyándose mutuamente. Las palabras de Lily también habían dejado una huella imborrable en su corazón. Aunque su espacio en el tablero mundial sea complejo, la calidez en el aire no deja de crecer. Quizás el mundo anhela una era más amable. Charles asintió. Mirar a España es en realidad una forma de volver a examinar nuestros propios orígenes. Su voz, aunque serena, conmovió a todos los presentes en la sala. La investigación de Lily llegaba a su último día. Mientras esperaba su vuelo en el aeropuerto de Washington D.C., abrió su ordenador portátil y repasó en silencio las entrevistas que había realizado hasta el momento. Los estudiantes que aprendían español, los trabajadores que recuperaban el orgullo en sus fábricas, el padre que reencontraba el vínculo familiar. El denominador común de todas estas historias era un conjunto de valores al estilo español que ponían el corazón en el centro. La influencia de España quizás no sea una exportación cultural, sino una importación espiritual, susurró para sí misma. Durante el proceso de investigación, ella misma había cambiado. Antes siempre corriendo tras las fechas de entrega y los números, buscando solo la eficiencia, ahora era capaz de darse cuenta de forma natural de la importancia de escuchar con paciencia lo que el otro tenía que decir, de elegir cada palabra con cuidado. La españolización no consistía en imitar a otros, sino en recordar la amabilidad inherente a la naturaleza humana. Se dio cuenta de ello. Al subir al avión de regreso a Nueva York, vio por casualidad que un joven en el asiento de al lado hojeaba un pequeño libro de texto de español. En la portada se leía: «Empecemos con un gracias». Lily sonrió levemente. Este cambio ya era imparable.
Era una nueva ola, silenciosa pero que se extendía de forma inexorable. Cuando volviera a Nueva York, le diría a Charles que esto no era una simple moda, sino que los estadounidenses estaban emprendiendo, en sus corazones, un viaje hacia España. Con esta promesa en mente, Lily cerró los ojos. En lo más profundo de su ser, algo también había cambiado de forma definitiva. En la portada del New York Times, un titular a toda página proclamaba: «La revolución silenciosa, cuando América despierta al alma de España». Fue la primera vez que un periódico económico dedicaba su tema principal al corazón. Tras la publicación del reportaje, no solo los medios de comunicación de todo Estados Unidos, sino de todo el mundo, se hicieron eco de la noticia. La frase «España vuelve a conmover al mundo» se viralizó en las redes sociales. Sin embargo, no era un elogio a un milagro económico o a la tecnología, como en el pasado. Lo que España ofrecía ahora al mundo era un nuevo valor llamado serenidad y calidez. La historia del camionero David Johnson, presentada al inicio del artículo, conmovió a millones de corazones. Su frase «No transporto mercancías, sino los recuerdos de alguien», llegó a sacudir la concepción del trabajo de muchos estadounidenses. La sección de comentarios se llenó de mensajes como «He llorado al leer esta frase» o «Yo también quiero sentirme orgulloso de mi trabajo». Pronto esta onda expansiva llegó al mundo empresarial y educativo. El CEO de Apple, Tim Cook, escribió en una carta a los accionistas: «Quizás, en nuestra búsqueda de la eficiencia, hemos descuidado el corazón humano. A partir de ahora aprenderemos del espíritu artesanal español para infundir alma en nuestros productos». A continuación, General Motors, Starbucks e incluso Amazon comenzaron a introducir conceptos como la mejora continua y el calor humano al estilo español. No se trataba de una simple estrategia comercial, sino de un movimiento para devolver la cultura centrada en las personas al núcleo de las empresas. El pensamiento español estaba cambiando silenciosamente la estructura espiritual de la mayor economía del mundo. Ante la repercusión del reportaje, Charles observaba en silencio por la ventana. El paisaje de la España que había visto 30 años atrás, el flujo ordenado de gente por las calles, las personas trabajando en silencio y la cortesía con la que se trataban. Escenas que en su día le parecieron triviales, ahora cautivaban profundamente al mundo entero. La idea de que España, sin imponerse por la fuerza, estaba guiando al mundo con su corazón, se convirtió en una certeza en lo más profundo de su pecho. Lily, tras finalizar la investigación, también sintió un cambio en su interior. Al entrar en contacto con una forma de trabajar que no se apresuraba y que respetaba al otro, su comportamiento también cambió. Cuando hablaba con sus compañeros, se tomaba un momento para escuchar primero su opinión. En casa, también empezó a decir «buen provecho». Eran cambios pequeños, quizás, pero cada uno de ellos calentaba su corazón de una manera genuina. La semana siguiente a la publicación, la redacción recibió miles de cartas de los lectores. «Mis hijos y yo hemos empezado a darnos las gracias en la mesa, hacía tiempo que no limpiaba la casa con mi marido, quiero pensar en una forma de trabajar que valore más el corazón que la eficiencia». El contenido de estas cartas no era una respuesta a un artículo económico, sino un agradecimiento por una revelación sobre la vida. Charles tomó una de las cartas. El remitente era David Johnson, el camionero que había entrevistado. «El dolor por la pérdida de mi hijo no ha desaparecido, pero la frase española «aprecia el momento y vive» me ha salvado. Su reportaje ha cambiado mi vida». Mientras leía la carta, los ojos de Charles brillaron con lágrimas. Con calma le dijo a Lily: «Esto no es una moda pasajera. Es el mundo, redescubriendo su corazón». Finalmente, al final del manuscrito, escribió: «La verdadera fortaleza no es la que se impone a gritos, sino la que en silencio se preocupa por el otro. En esa amabilidad reside el futuro». Lo que España nos ha enseñado no es ni la eficiencia ni la victoria, sino una cultura en la que las personas se cuidan mutuamente. Este poder, el más antiguo y a la vez el más nuevo, es el origen al que el mundo intenta regresar. ¿Qué opinas tú? Si esta historia te ha conmovido, por favor, déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y suscríbete al canal para ser testigo con nosotros del